Continuamos aquí en nuestra paz en Ucuplay y momento de hablar de libros. Siempre es interesante hablar con alguien que dedica su tiempo, sus conocimientos y demás para volcar en un libro o en varios cuestiones relacionadas al básquetbol. En este caso nos vamos a ir a España para hablar de básquetbol europeo y de su libro. En definitiva vamos a hablar con Marcos Cañas, que es el autor de Dinastías, así se dice, de Euroliga. Marcos, ¿cómo te va? Javier Juárez te saluda. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí con vosotros. En primer lugar, muchas gracias por el interés por los dos libros. Y efectivamente han sido dos volúmenes dedicados a lo que ha sido la Euroliga a través de las dinastías o aquellos clubes que han dejado más impronta en esa competición. Bueno, ¿de dónde surge la idea de armar un libro puro y exclusivamente con las dinastías de la Euroliga? Que la realidad es que en líneas generales, desde el comienzo de la Copa de Europa como tal y después con la Euroliga ya como competición de alguna manera privada como continuación, ha tenido varias dinastías, todas en distintas épocas, todas han tenido un impacto distinto en el básquetbol europeo y en el básquetbol mundial en líneas generales, pero ¿cómo ha sido, cómo ha llegado la idea y cómo ha sido el proceso de armar estos dos volúmenes ya a esta altura? Pues mira, Javier, la idea surge fruto de la colaboración en dos ámbitos distintos pero muy relacionados. Uno es la revista Skyhook Basketball Magazine, que está teniendo bastante tirada en España durante los últimos años, que contacté con ellos, empecé a hacer alguna cosilla para su página web y ocasionalmente escribo artículos, sobre todo de básquet retro, aunque también hay alguna cosilla más actual. Y conforme íbamos pasando los números, veíamos las opciones y los temas que teníamos en esto, parecía claro que de la antigua Copa de Europa que tú mencionabas y de lo que luego iba a ser nuestra actual Euroliga, había material de sobra pues para hacer quizá un monográfico o una sesión concreta. Y hablando con el equipo de redacción de Skyhook, tuvieron la idea de que incluso se podría plasmar en un libro, que ya venía de uno que habíamos hecho, que es la mejor eliminatoria de la historia, que analiza las finales del oeste entre los Portland Trail Blazers y Los Ángeles Lakers de Kobe Shaq justo antes de que ganaran su primer anillo. Y el segundo ámbito es el podcast de Massive Ball. Massive Ball es un espacio de podcast que abarca muchas cuestiones de baloncesto, desde la NBA a básquet retro, a la Euroliga. Yo sobre todo colaboro ocasionalmente cuando la agenda laboral me lo permite en un podcast de Euroliga, especialmente con mis compañeros Jorge y Jaime, que solemos grabar los sábados. Y ahí también, pues, cada vez teníamos más claro que es que hay un potencial enorme, ¿no? O sea, si te paras a pensarlo, estamos hablando de una de esas competiciones con más variaciones de formato, con jugadores legendarios, con mucha impronta de otras escuelas, o sea, ni hablar de los jugadores argentinos que han venido a la Euroliga y han dejado su impronta, como Luis Scola o Manu Ginóbili, por citar solamente a los dos más destacados. Y asimismo, pues todos los que luego han terminado yéndose a la NBA o a la inversa, que han hecho el camino desde el otro lado del Atlántico a dar su talento al campeonato continental, como por ejemplo puede ser Mike James en el Mónaco. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, vamos por el primer volumen, por orden cronológico, todo el tema de investigación? Es algo que a mí por lo menos me genera siempre curiosidad y siempre me pongo a pensar si podría hacer, ponerme a escribir un libro. Yo no me veo escribiendo un libro, pero ¿cómo ha sido tu trabajo de investigación y por dónde lo has iniciado? Y entiendo que también esto de armar un libro muchas veces requiere ir cambiando un poco el foco porque uno también va encontrando diversas aristas que resultan más interesantes que en el plan original. Sí, llevas toda la razón. A mí me ha sorprendido cómo algunos equipos que pensaba iban a dar mucho jugo, pues a lo mejor se concentraba mucho su etapa de gloria en unos años y luego no había tanto donde rascar, o por lo menos tan interesante como para extender el capítulo. Y otros de los que a lo mejor por ignorancia no sabía tanto, luego se revelaban como fuente inagotable, incluso hubo que poner un poquito la tijera en el capítulo. Respondiendo a tu pregunta, pues en lo que sería el proceso de redacción, un año, pero tiene truco, porque como te he comentado, llevo ya bastante tiempo trabajando con la revista Skyhook, con el podcast de Massive Ball, así que había bastante en stock que teníamos, y muchas de esas ideas ya estaban almacenadas. Luego tengo varios discos duros con muchos partidos de baloncesto retro, recortes de hemeroteca, mis propias revistas, y digamos que hay un poquito el trabajo de investigación
estaba más encabusado, que no era comenzar de cero. Y también estaba la experiencia de Skyhook Books, del primero que habíamos hecho sobre la NBA, que me daba bastante garantía y tranquilidad. Porque lo que tú decías, Javier, a mí una de las cosas que más me costó en el primer libro es encontrar respaldo o alguien que te vaya a apoyar o a facilitarte editarlo en Amazon. Y en ese sentido, pues gracias a Skyhook, digamos que tenía ese pequeño colchón. Y luego, pues sobre todo con varios amigos de mucha confianza, que también le encanta el tema de baloncesto, pues hacerme de revisores, porque es cierto que siempre 4 y 6 ojos ven más que dos, y es increíble la cantidad de ratas que se nos pueden colocar, o cuando das por muy archisabido un tema, te puedes pasar por altos detalles que son importantes narrar y centrarte en otros a lo mejor más excéntricos, que son curiosos, pero no le dan a la persona lectora el verdadero punto de interés. Y sí que fue cambiando bastante, yo creo sobre todo en Italia. Italia se fue expandiendo mucho el baloncesto italiano, los grandes clubes de allí, que no pensaba que hubiera tanto, pero me sorprendió muy gratamente. Eh, el volumen uno, ¿qué es lo que, como para guiar también un poquito a la gente, por dónde pasa? Entiendo que haces un barrido cronológico de lo que ha sido los primeros años de Copa de Europa con Real Madrid y quizá el Chesca de Moscú como actores principales y después la década del finales de 60 70 con el Varese italiano como gran protagonista de la Euroliga, más allá de algún que otro torneo que para el Maccabi Tel Aviv, para el Bosnia Sarajevo como primer campeón de la antigua Yugoslavia. ¿Qué caminos has recorrido? Siempre teniendo en cuenta y recordando de que hablamos de dinastías, ¿bien? Equipos que se han establecido en el tiempo como actores principales. Pues una excelente cuestión, Javier, la que hace, y eso lo debatimos bastante. En Skyhook y al final libro un poco peculiar. Cualquier persona que se comprara el primer volumen o el segundo, tú puedes empezar a leer por el capítulo que quieras, porque nos centramos precisamente en el linaje. De hecho, el primer volumen es de grandes dinastías en Grecia, sobre todo Panathinaikos y Olympiacos, aunque hay alguna incursión en el famoso equipo de Salónica en los tiempos de Yanaki y de Gali. Y tú siempre puedes hacer el orden de lectura que considero oportuno. Por ejemplo, el segundo volumen está en el CSKA, está el Maccabi, está el Anadolu Efes, que es el equipo más reciente que se ha colado, pero yo pienso que sobre todo por la revolución que supusieron para el baloncesto turco de bienestar. Y en referencia a lo que tú decías, pues no hay equipos españoles, eso fue una decisión premeditada porque me costaría bastante hablar de ello desde un punto de vista objetivo. Por ejemplo, en mi caso soy culé, soy blaugrana y no me sentiría cómodo en un libro que tiene que estar equilibrado, pues hablar de mi equipo del que sobre todo soy hincha, ¿no? En un podcast puedo intentar quitar un poco los colores y ser objetivo con lo que estoy viendo, pero en un capítulo yo creo que se me vería demasiado el plumero. Y por ejemplo, el Real Madrid tampoco sale, pero es muy omnipresente en el capítulo del Varese y del CSKA de Moscú. ¿Qué es lo único que puede ocurrir? Tú haces el orden cronológico de la lectura como lo veo oportuno, pero a lo mejor si hay un episodio del CSKA y del Varese que tuvieron una rivalidad tremenda con el Madrid, como tú bien decías, fueron las tres primeras grandes patas del banco de la antigua Copa de Europa, pues si hay, para no repetir, puede haber una nota a pie de página que dice esto se narra en el capítulo del Varese, y a lo mejor estaba leyendo el de Sesca, ¿no? O una batalla muy épica de los moscovitas con los italianos, pues dice esto se narra en el equipo en el de la dinastía de los italianos. Generalmente, para que les luzca más, lo que intento es que si las finales ganadas por uno y otro son las que salen en su capítulo, cuando el Varese triunfa contra el Sesca, se narra ahí, y si han sido los rusos los que se llevaron el gato al agua, se narra en ese lado. Pero hay equipos españoles porque evidentemente el Madrid tiene mucho peso con esos dos, y el Barcelona, para nuestra desgracia, con la mítica Yugoplástica, que fue yo creo que el fundamental motivo de que el Barça tardara tanto en conseguir su primera Copa de Europa, porque tuvimos el honor y la pesadilla de tener que competir contra ellos. Y dentro de esa búsqueda que has hecho, y más allá de que se pueda leer, como vos bien comentás, independientemente, ¿qué es lo que mayor gratitud te ha generado relatar, bien, en este libro? Pues creo que una de las cosas que más me ha gustado ha sido precisamente la de algunos equipos transalpinos como el Cantú
y el Varese, de que había oído hablar a personas mayores con más conocimiento de baloncesto que yo, pero no lo había podido disfrutar en su momento. Y eso ha sido bastante rastreo de hemeroteca, de viejas cintas de vídeo, mucho, ahora por suerte con el tema de internet que permite disponer de varios partidos online, hay bastantes cosas muy interesantes en sitios tan conocidos como YouTube, luego hay blogueros y blogueras que están haciendo trabajos magníficos y eso ha sido lo más gratificante, descubrir cosas que no sabía, sobre todo el tema de cómo Cantú y Varese son equipos muy artesanales, ¿no? Donde se está descubriendo el tema de la sponsorización y lo importante que es para que un equipo tenga respaldo. Y bueno, cuando crees que has conseguido transmitir un poquito cómo se formó esa idea o cuál es la identidad de ese club, es cuando te sientes más satisfecho, ¿no? Por ejemplo, el Panathinaikos, que aun siendo un equipo muy histórico, es realmente reciente en su éxito, sobre todo en la década de los 90 es cuando empieza a ser el gran Panathinaikos que puede tutear a Real Madrid, Barcelona, Sesca, pero como bien sabemos, en la década de los 70 era un equipo que estaba en un escalón por detrás, incluso en Grecia, se hablaba más del Aris de Salónica, por ejemplo. Sí, que es algo que yo habitualmente comento incluso aquí dentro de la Argentina, que el clásico griego en realidad es de origen en Salónica, más que Totalmente. más que el Panathinaikos y Olympiacos, que es una cuestión ya más a partir de la década del 90. Le comento a la gente que el libro lo pueden conseguir a través de Amazon, bien, porque suelo tirar algún dato de dónde se puede conseguir aquí en la Argentina, por el momento por Amazon, pero bueno, vamos a preguntarle a un par de librerías amigas a ver si nos pueden hacer el esfuerzo y traerlo y gestionarlo por ahí. Eso sería fantástico. Por supuesto. Sí, 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 porque lo quiero tener ahí. Está mi biblioteca ahí dedicada al básquetbol. Está esperando y con un lugarcito reservado para tu Pues trabajo. me siento muy honrado. Por último, ¿qué esperás de esta temporada? Una temporada en la cual, bueno, vos hiciste mucho hincapié en los equipos griegos. Y si bien venimos de un Panathinaikos que arrancó la temporada pasada con muchas dudas y finalmente se termina consagrando la mano de Ataman, parece que ahora los dos equipos van a por todo. Olympiacos obviamente no se podía quedar muy al margen y no podía ver de costado como su rival de toda la vida festejaba y se reforzaba, de hecho, que lo ha hecho con Lorenzo Brown y con Amir Yurtseven. Pero ¿cómo ves esa temporada de la Euroliga? Me parece que los equipos de arriba son cada vez más poderosos y los equipos de la zona baja son cada vez más pobres, entre comillas. Sí, creo que tu diagnóstico es muy acertado y plantea un interrogante muy interesante cara a la Euroliga, porque precisamente en los últimos años, sobre todo en Alemania, con el tema del Bayern de Múnich, que incluso se permite conseguir a un técnico como Pablo Lasso, ¿no? Que había sido tan exitoso con el Real Madrid. Ahora Lasso vuelve al Baskonia. Equipos como el Asvel, que sí es cierto que son históricos, pero ahora mismo siempre en Euroliga se ve que le cuesta mucho, sobre todo la segunda vuelta. El Alba de Berlín, que también tuvo una época con Aitor García Reneses que parecía que iba a ser una apuesta realmente prometedora. Y digamos que cada vez la clase media va bajando un poquito en sus posibilidades. Luego tenemos auténticos transatlánticos, ¿no? Tú mencionabas, yo creo que totalmente certero, el tema del Panathinaikos y el Olympiacos, que son vasos comunicantes. Nunca se puede subestimar al Real Madrid. También es cierto que se mantiene esa tradición, ¿no? La extraña maldición del equipo que queda primero, ¿no? El año pasado todo el mundo apostaba por el Real Madrid y el Panathinaikos, como tú nos decías, Javier, pues que empezó con muchas dudas, con creo que 11 rostros nuevos, muchísimo cambio. No le sale lo de Kyle Guy y luego, sin embargo, encuentran en Nan a su salvador, sobre todo en la Final Four, y ni hablar de lo que había hecho el Esor. Y ahora mismo el Panathinaikos pues es un gran candidato. Lo más seguro es que haga un montón de victorias en fase regular, pero quién sabe si luego puede tener un susto en la eliminatoria. Pero yo creo que es una competición tremendamente exigente de ganar porque exige mucho aguante y luego todo se decide en un fin de semana y es realmente complicado. Y en la postemporada, al mejor de cinco, el ajuste de un buen staff técnico puede alterar un libreto que te ha funcionado mucho durante la fase normal de la competición y nunca se sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado estaba muy esperanzado en que la AS Mónaco iba a dar el salto definitivo tras colarse en la Final Four, haberse quedado previamente a las puertas en el Pireo y ahora pues el año pasado dio un pasito hacia atrás. No sé si este será el bueno para Francia, pero como tú bien nos apuntabas, yo cada vez veo una élite más consolidada y
un segundo escalón, en el mejor sentido de la palabra, de equipos con mucho potencial como el Barça, que ahora mismo estamos en transición, el Baskonia, el Partizan de Belgrado, pero sí que es cierto que cada vez se acentúa más que hay farolillos rojos y equipos que lo más normal es que se cuelen en la Final Four. Bueno, de lo que estoy seguro es que vamos a disfrutar de dos cosas. De este libro cuando llegue y de otra temporada de la Euroliga, como suelo decir, la mejor competencia de clubes del mundo, siempre haciendo la salvedad de que la NBA tiene franquicias y no clubes, así que me parece Correcto. que en ese caso la aclaración es válida. Y estaremos atentos a que llegue Dinastías de Euroliga del amigo, colega, ya a esta altura, Marcos Caña. Así que, Marcos, millón de gracias por el tiempo, abrazo grande y lo mejor para lo que viene. La gracias te la doy yo a ti, Javier. Me hizo muchísima ilusión tu mensaje, que tuvierais interés en conocer este libro que está hecho prácticamente por amor al arte, porque es un tema que nos gusta mucho y queríamos darle esa salida. Y animaros en Argentina, porque como ya he dicho, salís bastante. No hay que hablar. Bueno, yo el verano pasado estuve en Bolonia y lo que significa Manu Ginóbili todavía para ellos ahí es muy grande, sin olvidar a Hugo Sconocchini, entre otros. Habéis tenido jugadores muy importantes también aquí en España. En Vitoria fue una revolución, sobre todo el corpus de argentino de la generación dorada que vinieron con Dusko Ivanovic y que un baloncesto también que aquí nos gusta muchísimo. Y bueno, ya no hablamos de Campasso, Nocioni y los que hemos disfrutado también en otros equipos de aquí. Abrazo grande, Marcos, y muchas gracias. Un abrazo grande y gracias a vosotros siempre. Muy bien, pasó Marcos Cañas, autor de Dinastías de Euroliga aquí en Extrapase, aquí en Ucuplay.